por favor, pase. Muchas gracias por volver a recibirme. No tienes por qué dármelas, es nuestro deber. Además, su caso en particular se ha convertido en una prioridad para esta comisaría. Su hija era demasiado joven y, en fin, muchos de nosotros, al igual que yo, también somos padres. Discúlpeme, no quería emocionarla. No se disculpe, es solo que... Dígame, ¿no se guarda nada? No sé por dónde empezar. Bueno, cuando me llamó hace un momento me dijo que tenía nueva información relevante acerca del caso de su hija. Así es. Cuénteme, ¿de qué se trata? ¿Qué ha averiguado al respecto? La verdad es que no sé cómo decirle esto. Mire, son muchos los meses que llevamos trabajando en este caso. Tanto mis compañeros como yo ya nos sentimos un poco de vuestra propia familia. Son muchos los momentos vividos junto a usted, su marido, sus hermanos, en fin. Creo que puedo decírmelo todo, lo que sea, cualquier cosa que usted considere que puede ayudar a resolver de una vez por todas este caso. Claro que sí, todos esos datos, bienvenido sea. Así que, por favor, sea fuerte una vez más y dígame lo que sea que haya traído hasta aquí a estas horas de la noche. La verdad es que no sé cómo decirle esto. Solo dígalo. Desde hace apenas una hora he podido conocer detalles de la muerte de mi hija que no conocía. ¿Qué detalles son esos? Ahora sé que mi hija no se montó en aquel coche voluntariamente, sino que la obligaron a hacerlo. Sé que la herida en el pie se debió precisamente al momento que forcejearon para que entrara. También sé que parte de la tapicería del interior del auto acabó entre sus uñas. Espera un momento. ¿Quién le ha dicho todo esto? El zapato que nunca encontraron se encuentra a un lado de la carretera, escondido tras unos arbustos. ¿Cómo sabe eso? Es una información que no hemos dado ni siquiera a mi familia. ¿Quiere que siga? Solo quiero que me diga cómo sabe todo eso. Se trata de una información que ni siquiera ha trascendido a la prensa. Ahora viene lo más difícil. Esta información la he obtenido desde el otro lado. ¿Qué quiere decir desde el otro lado? Se lo he preguntado a la única persona a la que no habéis interrogado. A la única que puede decirnos lo que en realidad sucedió aquella fatídica noche. No sé qué trata de decirme con esas palabras, pero le aseguro que estos últimos meses, tanto mis hombres como yo mismo, apenas hemos dormido por ocuparnos de hacer, claro, nuestro trabajo y encontrar a los malnacidos que le hicieron eso a su hija. Por Dios, dígame una vez, ¿quién le ha dado toda esa información? Entonces, reconoce que es cierto, que no estoy loca. Por supuesto que no está loca. Todo es correcto. Definitivamente solo alguien que estuvo allí puede saber eso. Por favor, necesito que me lo diga. Dígame cómo ha obtenido semejante información, por favor. Bueno, por la ouija. Así es como mi pequeña me lo ha contado todo. ¡Dios bendito! Y así es como entramos en esta dimensión oculta, en este mundo. Así es como queremos profundizar y saber lo que hay al otro lado de la ouija. Y damos la bienvenida a mi queridísimo Pedro Amorós. Buenas noches. Muy buenas noches, querido. ¿Cómo estáis? Pues estamos aquí que, mira, tenemos una mesa redonda. Podemos hacer una ouija perfectamente aquí. O sea que... Yo creo que sí, no, pero bueno, seguro que estará pues con esa velita encendida, con esa lucecita pequeña y bueno, ahí dentro de lo que es ese espectro mágico que siempre le das al programa, por supuesto. Sí, que sí. De hecho he enviado algunas fotografías para que vean el ambiente de otros mundos. Ahora también te lo voy a pasar a ti. Pero bueno, tú bien conoces, ya hace mucho tiempo que lo conoces bien el ambiente de otros mundos. Pero bueno, es un ambiente, Pedro, que también nos vendría muy bien para profundizar y entrar al otro lado de la ouija, ¿no?
Indudablemente. Yo creo que, mira, el concepto de una investigación en sí, dentro de lo que es el aspecto Ouija o del aspecto de la transcomunicación instrumental, en cualquier sentido, ¿no? Yo creo que esto entra a formar parte un poco de la casuística de cada uno, dependiendo de muchísimas cosas, ¿no? De cómo se encuentre la persona, cómo se encuentre la situación y, por supuesto, cómo se encuentre el lugar donde se celebra. ¿Por qué? Tenemos que tener claro que el fenómeno de la Ouija es un fenómeno puramente psíquico, ¿vale? Estamos hablando de un fenómeno totalmente psíquico. Es por ello por lo que el miedo, como factor psíquico, alimenta lo que es un estado alterado que interviene dentro del propio resultado de la Ouija. Y es por ello por lo que si tú te pones a realizar una Ouija pues a pleno sol en una playa en un día de verano todo rodeado de gente, pues va a suponer muy poco impacto prácticamente dentro de lo que es el espectro psíquico de la propia persona. Estoy viendo las fotografías que me acabas de enviar, magníficas. Sí. Y es así como realmente la Ouija empieza a funcionar. Y hablaremos de los miedos de la Ouija, lógicamente, y empezaremos lógicamente también, y valga la redundancia, a mencionar palabras como miedo. Esa sensación, ese efecto que nos da la Ouija a la hora de introducirnos dentro de una posible sesión es lo que nosotros llamamos factores concomitantes del contacto. Pero de lo que no hay duda es que el contacto se produce. Le decía a Pedro Amorós que normalmente aquí en otros mundos hay otros que relacionan la Ouija con el más allá, y también nosotros, cuidado. Pero tiene más sentido ubicarlo dentro de dimensión oculta, porque también se comenta, y tú bien lo sabes, Pedro, que la Ouija nos hace acceder a diferentes dimensiones, a diferentes mundos, ¿no? De ahí que esté dentro de esa dimensión o dimensiones ocultas, que es lo que realmente hoy queremos saber y queremos conocer, ¿no, Pedro? Claro, mira, si echáis un vistazo a los capítulos que yo hago en el canal mío de YouTube de Aventura del Misterio, uno de los últimos, que es una saga que se ha hecho bastante popular, que se llama Aterrada. Bueno, pues en Aterrada 3, concretamente, presentamos un tablero Ouija. Un tablero Ouija que además lo he diseñado yo, y que para cualquiera que lo desee lo puede conseguir a través de Amazon, poniendo Ouija de Pedro Amorós, allí lo pueden conseguir. Es un diseño muy particular, es un diseño que al fin y al cabo intenta conseguir un contacto muy específico, ¿no? Un contacto directo. Lo curioso es que la pequeña Dana, la joven Dana, y yo nos trasladamos hasta una casa, bueno, que nosotros la hemos bautizado como la casa del poltergeist, y empiezan a ocurrir fenómenos. Ni que decir tiene que, por ejemplo, Dana, que es esta joven, nunca había hecho Ouija. Yo he hecho miles de Ouijas, y conozco bien y perfectamente cuál es la metodología, cuáles son las pautas que hay que seguir, evidentemente, ¿no? Pero Dana no las conocía, y sin embargo yo notaba cómo el contacto se producía. No hemos podido terminar la saga de Aterrada, también te lo digo. Esto creo que no te lo había comentado, y eso que te lo comento prácticamente todo lo que ¿Sí? investigamos y todo, pero no hemos podido terminarla porque incluso los familiares nos han pedido que por favor cortemos la investigación porque bueno, en la Ouija que realizamos y que se emitió y que se puede ver en Aventura, pues empezaron a salir nombres correctos. Empezaron a relacionarse hechos muy fuertes de los que no podemos hablar, lógicamente, pero que la Ouija reveló. Y la Ouija la hizo la pequeña Dana, que era la primera vez en su vida que hacía Ouija, que no sabía ni lo que era un tablero Ouija, y yo. Estuvimos ahí experimentando a solas antes de que pues llegasen otros amigos de investigación como
como eran los compañeros del grupo Omega 4, con Copérnico, con Triana, con Jedi y demás, ¿no? Pero esto ocurre. ¿Qué es lo que pasa aquí y por qué funciona esto? Bien, tenemos que partir de un primer punto donde hablamos de dimensiones paralelas, dimensiones ocultas, y efectivamente ahí es donde vamos. El factor psíquico influye, pero ya no solamente en la Ouija, sino también en la psicofonía. Lo estábamos presentando antes. Incluso el miedo puede acrecentar todo esto. Y el factor psíquico aquí es fundamental porque la Ouija es un sistema de transcomunicación psíquica. El hecho de que funciona no cabe ni la menor duda. Hay muchas personas que piensan que los asistentes pueden mover el máster a voluntad. Esto no es así. La Ouija se mueve mediante impulsos neuromusculares involuntarios y, por supuesto, lo que en parapsicología y en psicología se conocen como pensamientos ideomotores. Es decir, mensajes que la mente del ser humano traduce y actúa como canal. De manera que en una sesión Ouija, el 60% de los mensajes o del contenido de los mensajes es de origen psíquico. Y quiero decir con esto que es de origen de los propios experimentadores. La Ouija no se mueve sola. No hay ningún fantasma que mueva la Ouija. No hay ninguna entidad ni fenomenología poltergeist que pueda llegar a mover la Ouija. La Ouija la movemos nosotros, pero involuntariamente. La pregunta, la cuestión, es ¿quién nos mueve a nosotros? Qué pregunta, impresionante pregunta la que lanza al final Pedro, después de esta primera exposición, maravillosa, porque claro, todo el mundo se está preguntando, se dice, Pedro, que la movemos nosotros, pero si realmente no somos nosotros quienes empujamos, ¿quién hace dentro de nosotros que esa Ouija o ese máster se mueva? Claro. Pero tú fíjate una cosa, Pedro, que a todo el mundo le pasará igual. Yo soy el primero que ya siempre he pensado, bueno, vamos a ver, ¿por qué concretamente cuando hay un tablero Ouija parece que se reúne todas las fuerzas paranormales, ¿no? Habidas y por haber. Claro, ¿por qué esto no sucede con un papel o un micrófono o yo qué sé, o una cuchara o cualquier otra cosa, un utensilio cualquiera, un objeto cualquiera de casa? ¿Por qué no serviría? ¿Por qué siempre tiene que ser la Ouija? Claro, al final no digo que, bueno, vamos a decir que llevas razón, Pedro, aunque alguno dirá, pues a lo mejor no la lleva, pero bueno, sea como fuere, lo cierto es que estamos intentando utilizar el sentido común a la hora de darle sentido a este tipo de fenómeno, ¿no? Y esto se torna muy complicado, sobre todo por eso. Primero, porque, claro, esa tabla ya nos está indicando que vamos a hacer un contacto con el más allá o con cualquier otra realidad. Eso es lo primero que todo el mundo tiene. Y claro, pero también es verdad que se funden dos cosas, que es lo que tú finalmente preguntas. Porque yo te iba a decir, Pedro, pero ¿no es tan fantástico también que el propio ser humano, a través de esa fuerza psíquica, sea capaz de mover algo? ¿Por qué no movemos siempre todo esto cuando, por ejemplo, nos ocurre algo y no podemos sacar a nadie de un problema o de un peligro que tiene y no tenemos la fuerza de levantar la rueda, no tenemos la fuerza de tal? ¿Por qué si ocurre? Lo digo esto por dos cositas, Pedro, ya termino. Primeramente, porque la Ouija parece que nos abre un canal, el nuestro, de una forma que no sabemos por qué, pero abre y somos capaces de emitir esa fuerza, esas ondas, ¿no? Pero también, por otro lado, no sé, es complicado, Pedro, es que es complicado, de verdad, de encajar, ¿eh? Mira, te voy a dar una pequeña pauta. Yo he realizado la Ouija con un cubo. O sea, me dirás, ¿cómo es posible esto, Pedro? ¿Qué estás diciendo? Sí, he realizado la Ouija entre varios investigadores con un cubo. Yo he investigado la Ouija durante muchísimos años. Junto incluso con nuestro querido Fernando Jiménez del Oso, que me encargó una investigación hace muchísimo tiempo con un tema, y yo desarrollé unos aparatos, unos instrumentos que yo los bautizo como ouijas ciegas, ¿no? Son ouijas que se mueven con sensores y que se van encendiendo una serie de paneles electrónicos, en fin, e incluso una
que yo diseñé, pues cuando estaba en la universidad estudiando la carrera de informática, pues diseñé un programa el cual, bueno, pues hacía hablar al ordenador lo que la Ouija estaba diciendo, ¿no? Y parecía realmente una comunicación, ¿no? ¿Por qué funciona esto? Con un cubo, sin letras, se mueve. Entonces, ¿por qué pasa esto y qué significa? Bueno, todo esto nos ha servido para darnos cuenta de que, en efecto, la Ouija es un sistema de transcomunicación psíquica que se mueve por parte de los experimentadores. Somos todos canales. Todos los que influyen dentro del funcionamiento de la sesión Ouija somos canales y podemos participar de una forma involuntaria. Con lo cual somos intermediarios, podemos decir. Totalmente. Claro. Es la palabra medium. Claro. Un medium es un mediador entre un mundo trascendental y un mundo terrenal, de alguna manera, ¿no? Explicado así un poco burdamente. Pero es así. Con lo cual nosotros servimos de interlocutores para algo. Ese algo de lo que no tenemos respuesta, muy posiblemente sea una energía de origen adimensional o de origen dimensional distinta. Mira, tenemos el concepto lógico, claro, y a mí el tema de las psicofonías me ha ayudado muchísimo para darme cuenta de ello, que, bueno, pues las psicofonías no todas parecen venir del mismo sitio. Parece como si hubiesen estamentos distintos. Quizá sea el lugar, quizá simplemente, en cuestión de la Ouija, por ejemplo, si nos trasladamos de nuevo a la Ouija, sea el propio tablero. Es por ello por lo que yo diseñé un tablero específico que nos trasladaba hasta el siglo XIX. Insisto que para los que los quieran ver, en Aventura del Misterio lo podéis ver, o ahí en Amazon, poniendo Ouija de Pedro Amorós se puede ver. Este tablero te conduce directamente al siglo XIX, los primeros contactos transpsíquicos. Y es por eso has dado la clave en el punto que el propio tablero te traslada al momento. Y es eso, porque somos nosotros quienes actúan desde el punto de vista psíquico, Javier. Entonces, si tú haces una Ouija en una playa en el mes de agosto a las 12 de la mañana llena de gente, yo te aseguro que el contacto no va a ser el mismo que si tú te metes en una casa tenebrosa como Aterrada, que la podéis ver en la aventura, donde Dana sale aterrada por todo lo que está pasando. No es lo mismo. Por eso el factor de influencia psíquica es importantísimo. Por eso un tablero en sí no sirve cada tablero. O sea, sí es posible que pueda funcionar pues poniendo las letras en un papel, cortándolas como mucha gente hace y poniendo un vaso, pero no es lo mismo. Necesitamos un entorno que nos conduzca directamente a la sensación, porque no podemos olvidar una cosa. En parapsicología, y esto forma parte de ello, lo que se mueve es la psique del ser humano, alterando la psique del ser humano en función del miedo, en función de la inseguridad, es cuando vamos a detonar el verdadero fenómeno de contacto. Claro, Pedro, y permíteme la expresión, lo que tiene que ser es un auténtico festival que cuatro personas que sean con un canal inmensamente abierto, es decir, con unas personas con ese poder que decimos muchos, ¿no?, que son capaces de conectar con ese otro lado fácilmente, tiene que ser un espectáculo, ¿no? Mira, lo puedes ver, insisto, te lo juro, y me conoces, Sí. De corazón te lo digo, que no es por hacer publi de Aventura del Misterio. Porque, y la puedes hacer las veces que quieras. Muchas gracias, pero de verdad que no es por eso. Si tú ves el capítulo de Aterrada 3, te darás cuenta de que Dana y yo estamos realizando una sesión Ouija, ¿vale? Ella y yo solos. Empiezan a ocurrir cosas, empiezan a moverse una puerta que teníamos, a producirse golpes, incluso, te lo digo de verdad, hubo un momento en el que yo me quería ir de allí. Estábamos esperando que vinieran los colegas, pero estaban tardando mucho, y no es que me quisiera ir porque me había cansado, es que Dana estaba aterrada
aterrada, literalmente, por todo lo que estaba pasando. Ese envoltorio con el que presentamos esto es evidente que es la antesala de la producción paranormal. Cuando estábamos Dana y yo solos, 2 personas, ¿vale?, sabiendo que yo soy bastante crítico, aunque pueda llegar a servir de canal, que en cierto modo pues también serví, ¿no?, sabiendo que Dana era la primera vez en su vida que había realizado una sesión Ouija, cuando llegaron nuestros compañeros, seguimos la experimentación con la Ouija, y por mucho que intentábamos establecer un contacto entre todos, 6 personas, 4 personas, 3 personas, el contacto solamente funcionaba con Dana y conmigo y con algunos colegas. Sí, la Ouija se movía, por supuesto, y salían otras cosas, pero el contacto con los habitantes de esa casa se producía solo con Dana y conmigo. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Existe una empatía. No es que yo conociera a mis amigos menos que a Dana, evidentemente no es así, pero vaya, que cuando se produce el contacto, elige con quién quiere contactar. Y cuando se produce esa conexión de psiquismo, de contacto y de intencionalidad por parte de la persona, predisposición, es cuando realmente el contacto empieza y la Ouija funciona. Y funciona de verdad. Pues la verdad que qué momentos, ¿no? Qué momentos. Y muy fuertes. Yo también los he vivido, ¿eh? Cierto sí, es. Sí. Y tú también. Y claro, mucha gente sabes que es muy reacia a admitir este tipo de fenómeno. Por eso, porque como yo te decía antes, no entienden el por qué no se puede utilizar otra cosa, no solamente un tablero con un máster, que mucha gente ha utilizado ese vaso invertido, ¿no? Esa vasografía. Pero, claro, es que se transforma todo en algo tan complejo, y al final todo lo que estás explicando también tiene para mí tiene tanta, no sé si coherencia llamarlo así, pero tiene mucho sentido lo que estás comentando, Pedro, y quizás a lo mejor yo siempre he dicho que hay que intentar abrir el camino por otro lado diferente, toda vez que por el camino que siempre hemos ido nos tropezamos con lo mismo, ¿no? Igual que pasa con el mundo de las psicofonías y cualquier fenómeno de los que tú también vienes investigando. Pero quizás ahí hay que abrir ese otro camino, intentar que a lo mejor todo esto tiene mucho sentido lo que estás comentando, y que sea realmente, las personas sean como un canal, que no sé si es porque la Ouija y la propia Ouija ya nos invita a que algo tiene que conectar con nosotros, pero claro, ¿y si conecta realmente algo que no conocemos y realmente es así? Ahí está el peligro. Claro. Ahí has puesto el dedo exactamente donde yo quería que lo pusieras. Mira, nosotros jamás recomendamos que la gente realice sesiones de Ouija. Jamás. Desde el punto de vista espiritista no se concibe. Bueno, es algo a lo que le tiene mucho miedo, aunque yo no comprendo muy bien el porqué, por muchas razones, ¿no? Porque, sobre todo porque el sistema de contacto no es tan verbal como hace un medium, ¿no? Yo no soy partidario de la Ouija porque yo soy más instrumentalista, es decir, la Ouija es transcomunicación psíquica. Con lo cual sabemos que es como el tema de la Spirit Box, que está ahí, que mucha gente la utiliza, pero que tiene un gran porcentaje de error, porque al fin y al cabo es un simple receptor de radio que capta emisiones de radio y bueno, pues puede conllevar a error. Con la Ouija pasa lo mismo. Con la Ouija, el factor psíquico, el factor humano, el factor mental influye de manera directa, con lo cual cualquier resultado que obtengamos va a estar expuesto a nuestra mente, a nuestra psique. Y no olvidemos una cosa, el ser humano, los seres humanos, somos todos como pequeñas antenas receptoras. Y es por ello por lo que una mala influencia, ya sea de una persona viva o de una persona del otro lado, puede llegar a causar un desenlace fatídico por parte de alguna persona que pueda estar un poco alterada o que pueda tener ciertos miedos. Y es por ello por lo que siempre hemos recomendado cuidado con la Ouija. Cuidado con la Ouija. La Ouija solamente debería de ser utilizada en determinados momentos de investigación. Y es por ello por lo que yo te decía que incluso he desarrollado ese tablero que
se puede disponer de él, ¿no? Pero lo he hecho para experimentadores, para investigadores, no para que un joven se ponga a jugar, Exacto, entre comillas, a la Ouija. Para nada. La Ouija no es un juego. La Ouija es un contacto psíquico. No sabemos bien qué porcentajes actúan en un momento y qué porcentajes actúan en otro. Pero la Ouija es un contacto psíquico. Y pese a que algunos digan, no, es que la mueve uno, la mueve el otro y tal. No. La Ouija se mueve. Por parte de los experimentadores, esto lo tenemos claro. En ocasiones sí que se pueden llegar a producir fenómenos concomitantes, paralelos a lo que son las sesiones de Ouija, donde se desarrolla mucho el psiquismo. Pues, por ejemplo, lo tenéis en Aterrada. Este tipo de interacción, de profunda interacción entre el contacto que estábamos haciendo y el entorno. Y se empiezan a producir ruidos, voces, arrastres, cosas extrañísimas. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Pues lo que ha pasado ha sido que la Ouija ha funcionado y que se ha detonado por nuestra parte, incluso me incluyo, por nuestra parte, lo que es un fenómeno poltergeist, un fenómeno paranormal paralelo. Y esto puede llegar a asustar a una persona. Y no olvidemos, el miedo es la llave que abre la puerta de ese otro lado. También es cierto que todo esto que os he explicado podría, y valga la redundancia, también podría explicar todos esos mensajes que la propia Ouija ha ido ofreciendo a todos aquellos que han querido ser parte de ella. Es decir, mensajes que nadie sabe, porque cuántas veces hemos dicho, pero si esto no lo sabe nadie. Hay cositas de mi infancia que nadie sabe, por ejemplo, puedo contar muchas cosas. Es más, fíjate, tú y yo, lo has dicho antes, hablamos muchísimo. Yo te cuento, tú me cuentas. Sin embargo, me has dicho antes, esto creo que no te lo he contado. ¿Cómo podría yo saber, por ejemplo, si la Ouija me dice ese mensaje, cómo lo podría yo saber? Es imposible, ¿no? Mira, yo recuerdo hace muchísimos años con mi querido amigo José Requena que estamos haciendo una Ouija, ¿vale? Y José estaba de pie. Bueno, estábamos experimentando, ojo, estábamos investigando. Estábamos Bea, estaba Elvira y estaba yo. Los tres teníamos puestos el dedo en la... Perdón, Elvira no, Antonio García, los compañeros de la Sociedad Española de... Los conozco a todos. Los miembros fundadores. Bueno, estábamos ahí experimentando y tal, y José estaba de pie, se estaba fumando un cigarro, se acercó a una ventana, estábamos en mi laboratorio, se acercó a una de las ventanas para que el humo saliera, y nosotros estamos en la sala paralela realizando esto, y de repente entra un ser preguntando por José Requena, y así con un tono un poco de cachondeo le decimos a José, aquí hay alguien preguntando por ti, o que te conocía a ti, o algo así, ¿no? Y entonces José, como es muy escéptico, al igual que todos nosotros, pues dile que te diga el nombre de mi madre. Nadie conocíamos el nombre de su madre. Y aquel máster empezó a deletrear María Amor. Y así es como se llamaba la madre de José Requena. Ninguno lo sabíamos. Vaya. Sí, estas cosas pasan y estas cosas no tienen explicación. Y después también algo que ocurre, Pedro, decimos y creemos que es la psique la que muchas veces pues actúa, ¿no? Pero ¿por qué no actúa esa psique igual cuando, por ejemplo, se hablan de chicas, ¿no? Una chica que, no sé, es perseguida por algún señor, oye, tampoco te hace esto ni correr más, ni volar. Sin embargo, en otras ocasiones, muchos dicen, no, es que se ve en un estado alterado de conciencia y ahí, claro, aparecen una serie de fenómenos, porque las provoca ella, ¿no? Ella o él, ¿no? Pero, claro, ¿por qué somos tan interesados y tan selectivos? Es decir, para una cosa no nos interesa lo que ocurre y en cambio para la otra sí decimos que ocurre por esta razón, ¿no? Esto también es algo que viene sucediendo y, bueno, yo estoy encantadísimo de lo que me estás contando esta noche, Pedro. De verdad.
me alegro que te guste. Y fíjate que después de tantos años, os voy a decir a los viajeros, fijaros la cantidad de años que lleva Pedro Amorós aquí como tripulante, ¿no? Pues yo creo que este tema, tal cual así como lo estás poniendo, no lo hemos tocado nunca. Nunca. Porque sí que ha salido a lo mejor hablando un poquito de la Ouija en algún momento, pero un comentario, ¿no? Pero esta exposición y todo esto que nos está contando Pedro, esta investigación que también va llevando, la verdad que es interesantísima, muy, muy interesante, de verdad, Pedro. Y quizás esto, bueno, yo sé que a la gente le va a encantar, ya seguro, sí, bueno, seguro. Es que el tema de la Ouija gusta mucho, atrae mucho. O sea, es algo que atrae, son palabras que todo el mundo dice, anda, Ouija, el tablero, sí, esa comunicación. Sí, pero fíjate una cosa, Pedro, fíjate, hay mucha gente que no cree en la Ouija, sin embargo, tú has oído decir a alguien, porque todo el mundo dice, oye, no utilices la Ouija, no juegues con la Ouija. Si estás diciendo que no hay ningún problema porque la Ouija es una mentira, ¿por qué todo el mundo dice el mismo mensaje? No utilices la Ouija, no juegues con la Ouija, ¿por qué? Si no hay nada. Claro. Sí, es una paradoja. Realmente somos los investigadores los que siempre aconsejamos, como yo acabo de hacerlo ahora mismo, como tú acabas de hacerlo, cuidado con la Ouija, ¿no? Es decir, es el factor miedo. Lo que no queremos es que, bueno, ni se practique una Ouija con miedo, con temor a algo, porque van a tocar nuestros puntos débiles. Hay mucha gente que por ignorancia piensa que te va a poseer el espíritu y tal. Y, bueno, no podemos negar que pueda haber una influencia trascendental. Yo hablaba de un 60% de filtración o interferencia psíquica de nuestra psique, ¿no? Pero, ¿y ese 40% restante? Claro. Pues quizás 40% restante es lo que debemos de llevar un poquito de cuidado, porque es lo que puede llegar a manejarnos. Mira, decirte que la capacidad psíquica del ser humano es mucho más sutil y mucho más poderosa que la capacidad física. Si tú quieres levantar un coche de 1.500 kilos en un estado alterado de la mente, en un momento dado, sabes que se ha producido en muchas ocasiones, sí. Bueno, pues sobre todo en accidentes de tráfico, donde una mujer que prácticamente no puede levantar una botella de butano y levanta un coche de 2.000 kilos, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos se han producido varios casos de estos y se tiene constancia de ello, ¿no? ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, quizá lo que es el factor superhombre, el factor de percepción extrasensorial añadida o de facultades supranormales, como por ejemplo puede ser una fuerza brutal o puede ser bueno, pues sí, normalmente se traduce en fuerza por movimiento poltergeist o psíquico, ¿no? Entonces la parte psíquica es lo que se desarrolla, nuestra mente es la poderosa. Lo que verdaderamente no necesita fuerza es nuestra mente. Nuestra mente es la que no necesita ningún tipo de fuerza bruta, de fuerza física, sino la que conecta con algo. Y muy probablemente ese algo sea algo de origen posiblemente dimensional distinto a las dimensiones que nosotros estamos manejando. No te olvides que los eminentes físicos de hoy en día, sobre todo teóricos y cuánticos, como por ejemplo Stephen Hawking y otros tantísimos, cuando desarrollan la teoría de supercuerdas, relacionado todo con la física cuántica, estamos hablando de que se estudian dimensiones distintas, hasta un número. Cuando Edward Witten unifica las 5 teorías de supercuerdas dimensionales, es cuando realmente se crea la teoría M, la teoría de la membrana cuántica, es cuando se están hablando de 12 dimensiones probables. Si nosotros en nuestro estado normal tenemos 3 dimensiones tan solo, ¿qué es lo que pasa si tuviéramos 2 o 3 dimensiones más? ¿Hasta dónde podría llegar el ser humano? Y esto es lo que nosotros todavía no conocemos, pero que muy probablemente esté a nuestro lado. Exactamente. Y es verdad, 2, 3 dimensiones. Y la pregunta, Pedro, sería, ¿y durante tanto tiempo que esto existe, imagino esas otras dimensiones, como así lo comentan muchos científicos que hay bastantes más, ¿qué ha pasado durante todo este tiempo que existe este planeta, incluso a lo mejor antes? ¿Qué habita ahí?
qué es lo que se mueve por esas otras dimensiones, porque algún tipo de, entre comillas, vida tiene que existir, ¿no? Es indudable. Yo creo que la vida se abre camino y que el primer principio de la termodinámica, bueno, pues evidentemente se hace es una ley, evidentemente física, ¿no? La energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Y ya lo decían los esotéricos antiguos, lo que es arriba es abajo. Y desde el principio lógico de la existencia del todo, tenemos que pensar que esa dualidad entre la existencia y la no existencia solamente la limita una barrera, y es una barrera dimensional, una barrera conceptual, una barrera de concepción lógica que los seres humanos no tenemos todavía. No somos lo suficientemente coherentes como para poder aceptar una dimensión más. No lo sabemos. Es como si a un universo plano le invitásemos a mirar hacia arriba. Si tú dibujas un cuadrado o una circunferencia en un papel o un triángulo, tú nunca podrás darle volumen si no tienes altura. Con lo cual, esos seres bidimensionales jamás sabrán mirar hacia arriba. Claro. Esto me suena bastante, Pedro, a lo que, por ejemplo, imagínate, ¿no? Una hormiga cuando la llevan al espacio. Ella está de alguna forma ya diseñada para poder moverse sobre la tierra, sobre la superficie, sobre los árboles, pero agarrada, ¿no? Y sin embargo, cuando llega a ese espacio, ¿no? Y empieza a flotar, no está preparada para ello, ¿no? Porque no concibe que esto esté sucediendo. El ser humano sí, porque el ser humano entiende las cosas, no hay gravedad y obviamente flota, ¿no? Pero yo creo que esto también podría explicar lo que tú acabas de decir, porque al final el ser humano está como diseñado de tal manera que no concibe esas otras dimensiones, ¿no? Es exactamente lo que estás diciendo. Mira, te voy a poner un ejemplo que se puede comprender bien. ¿Cómo un espíritu podría vernos, no? Vamos a suponer que los espíritus están ahí, que nos están viendo. ¿Cómo un espíritu podría vernos? Bien, imagínate que tú te pones de pie. Imagínate que tú a 1,5 metros estás viendo un hormiguero. Imagínate que sale una hormiguita detrás de otra, ¿vale? Y que siguen un camino para encontrar comida. Como suelen hacer las hormigas, esas filitas tan interesantes, sobre todo las barbaricus, las Camponotus barbaricus, que son un tipo de hormigas que tienen la cabeza gorda, algunas rojas y otras negras, ¿no? Pero bueno, estas que van en fila despacito, tit, 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 tit. Bien, hay un momento en el que a mitad de ese camino tú has hecho un hoyo, y ese hoyo lo has llenado de alcohol y le has prendido fuego. La hormiguita que lo tiene delante, es decir, la que está justo delante del hoyo, lo va a ver y va a tomar precaución y va a transmitir el peligro. La hormiguita que está detrás de esa va a intuir el peligro y lo transmite. Pero si tiras 40 hormigas más para atrás, todavía no ha llegado el mensaje. Sin embargo, tú lo estás viendo y estás viendo lo que ellas no ven, con lo cual tú estás antecediéndote a su existencia, con lo cual tu línea de tiempo es futura a su línea de tiempo. Y ya, Pedro, para ir terminando, ¿tú crees que ese mundo de las psicofonías en el que tú vienes navegando tan maravillosamente bien desde hace mucho tiempo nos lleva a un mundo concreto, a una dimensión, y sin embargo, cuando experimentamos, como por ejemplo la Ouija, nos abre a otras más dimensiones que lo hacen las psicofonías? Indudablemente. Mira, te pongo otro ejemplo de aventura. Belchite, las psicofonías de Belchite. La hemos puesto aquí en el programa. Esa explosión que parece venir de la bodega. Bien, esto es una, en teoría, psicofonía obtenida allí en Lécera, concretamente en el Ralenco, la casa donde estuvo el general Pozas,
Y bueno, esta grabación no tiene lógica. Cuando yo grabo el picado del avión soltando una bomba, cuando se graba un fusilamiento, cuando se graban tiros, bombardeos sobre Belchite, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que pasa? ¿En qué se diferencia esto a las psicofonías normales y corrientes? Bien, aquí entra en juego lo mismo que podríamos poner encima de la mesa, que es lo que ocurre con una sesión de Ouija, o una sesión mediúmnica, o una sesión de vasografía, o una simple sesión de hipnosis con un acto regresivo y posiblemente un estado, pues atípico dentro del comportamiento de la mente de la persona. ¿Qué ocurre aquí? Es muy probable que en el tema de las psicofonías estemos rozando dimensiones paralelas. Es muy probable que estas dimensiones estén en contacto con nosotros de una forma directa, pero que nosotros no estemos en contacto con ellos de una forma directa. Es posible que tenga que intervenir otro factor que no sepamos, que no conozcamos, del mismo modo del que si nosotros hubiéramos ido a la Edad Media con una linterna, hubieran pensado que éramos brujos y nos hubieran quemado en la hoguera por parte de la Inquisición, sobre todo porque habrían pensado que nuestra magia es muy poderosa, porque no comprendían lo que es una simple bombilla, un cable y una batería. Eso hace el desconocimiento, y el desconocimiento es la base para la incomprensión de la naturaleza. Yo, Pedro, estaría horas. Qué bien lo paso contigo siempre, ¿eh? Me he enrollado mucho, ¿eh? No. Absolutamente nada. Espero que absolutamente nada. Todo perfecto, bien explicado, y hay que aportar todos los datos que uno tiene porque quizás, como te decía antes, abre nuevos caminos, y también para todas esas personas que tienen también muchas dudas en referencia a este fenómeno. Lo que vamos a hacer ahora, Pedro, es cruzar. Estamos al otro lado de la Ouija, ahora pasamos a este otro lado, y lo que hago es enviarte, como siempre, un abrazo de los grandes a mi amigo Pedro Amorós, y gracias por este temazo tan maravilloso, ¿eh? Gracias a ti, sabes que es un verdadero placer estar ahí con vosotros en ese calor de esa habitación tan bonita que tienes, que me están llegando las fotos, y bueno, pues enviarte un súper abrazo y, por supuesto, saludos a todos los oyentes. Buenas noches. Gracias y un beso para Fulgen.